Yo soy Lori Spells y bienvenidos una vez más a mi canal. Esta vez, después del verano, hemos pasado un tiempo sin vídeo, pero ya hemos vuelto y como habréis visto en el título del vídeo, hoy vamos a hablar sobre un tema pues que no es nada bien considerado, por lo menos en la vista del desconocido, y es el tema de las pociones, ese ser, ese objeto mágico que tanto se ha tergiversado a lo largo de la historia. Así que si estás interesado en saber un poquito más, ya sabes lo que tienes que hacer. Ponte cómodo, cómoda, enciende incienso, aceite esencial, prepara tu bebida favorita porque empezamos. Estoy segura de que has escuchado la palabra poción o pociones un montón de veces, sobre todo en la última década y sobre todo si eres fan de Harry Potter. Ya sabemos que en la saga Harry Potter teníamos el profesor Snape, que era maestro de pociones. Hemos visto tanto en películas como leído en los libros pues acerca de este hecho, clases de pociones, la poción multijugo, etcétera, etcétera. Pero no solo en Harry Potter, sino que las brujas, brujos y hechiceros siempre han estado ligados en lo que es el folclore imaginario. Han estado ligados a las pociones, a lo que es el arquetipo de poción. Obviamente no se ve una ilustración de bruja sin su caldero y su poción que está preparando en este. Pero, ¿qué hay de verdad y de mentira? ¿Qué hay desde el mito a la realidad? ¿Cuál es el mito? ¿Cuál es la realidad de esto? ¿Qué hay de verdad y de mentira en todo esto? La definición que encontramos para pócima es un término que se refiere a una preparación, a un cocimiento, a una infusión, brebaje o potingue medicinal que se elabora de distintas plantas y que sirve para paliar distintas dolencias, distintas enfermedades, etcétera, etcétera. Por supuesto, este se le califica como un líquido amargo o difícil de beber. Vamos, básicamente lo que viene siendo pues algo parecido a los jarabes cuando nos los tomábamos de pequeños. Bueno, no todo, el tal sí estaba rico. Aún así, después de leer la definición de pociones, siempre queda la duda, sobre todo cuando hay desconocimiento en este tema. Y la duda es, ¿existen o existieron de verdad las pociones? Y yo te digo que por supuesto que sí. Por supuesto que sí, existieron y existen en la actualidad. No obstante, las pociones que conocemos hoy en día, incluso las pociones de la antigüedad, no son lo que conocemos en sí como poción, no es esa figura romantizada de la poción que nos ha metido tanto la literatura como el arte, etcétera, etcétera. Como ya os digo, siempre hay que conocer nuestra historia, hay que conocerla bien y siempre hay que, si hace falta, llegar hasta la etimología de esa palabra para poder comprender de dónde viene ese término, de dónde viene esa terminología y por qué. Así que yo creo que es bueno que sepamos todo esto, porque ya os digo, tanto cine, literatura, etcétera, etcétera, lo que es el arte en sí, ha distorsionado un poquito, por no decir mucho, lo que es el arquetipo de poción. Como bien he dicho también antes, lo que es el folclore, el imaginario en el folclore europeo, por ejemplo, pues ahí había un espectro muy amplio respecto a las pociones y en los cuentos de hadas, en los cuentos fantásticos, etcétera, etcétera, y sobre todo hacían alusión a las pociones de amor. Por lo que obviamente esto llevaba a que pues, mucha gente empezase en esos tiempos a creer que las pociones mágicas eran reales, etcétera, etcétera. Pero ahora vamos a eso. Como estaba diciendo, lo que es el arquetipo de bruja, brujo, hechicero o hechicera en el cine, en la literatura, en las series, siempre va acompañado de esa figura de caldero y de esas pociones. Y la verdad es que tiene sentido porque sí está bien ligado lo que es la asociación de poción a caldero, porque los primeros brebajes nacieron en los calderos de las cocinas más primigenias, y eso es así. Por lo tanto, esa figura está bien ligada. Y es que es cierto que en la antigüedad, por ejemplo en la Edad Media, sí tenía cierto conocimiento sobre plantas y podía acceder a ciertas plantas, sabía su uso, su manejo y los beneficios que estas traían, era relativamente fácil conseguirlas y preparar en el caldero de casa pues un brebaje que paliara, que calmara, que quitara los síntomas que estuviese sintiendo en ese momento. Así que, por supuesto, como he dicho, sí que existieron las pociones, sí que existen, porque empezaron así, como brebajes preparados en un caldero. Una poción, como ya he dicho, es una sustancia acuosa, la cual tiene bajos niveles de sacarosa y, como estamos diciendo, se le añade pues, una planta, etcétera, etcétera, para crear
esa poción que pueda paliar esos dolores. Obviamente también tenemos que asimilar que se distorsionó muchísimo, o sea, se distorsionó muchísimo lo que es la palabra poción antiguamente, porque si alguien que no tenía mucho conocimiento sobre plantas iba a una curandera o curandero y esta persona le servía un brebaje hecho a base de planta, la otra persona por el desconocimiento no sabía qué llevaba, se lo tomaba y en cuestión de, no sé, minutos sentía mejoría, pues obviamente estamos hablando de un tiempo en el que la mayoría de la gente era bastante inculta y esto podía llevar a confusión y achacaban los efectos de las pociones a magia. Obviamente no era magia, es lo mismo que pasa cuando te tomas un jarabe, cuando te tomas un ibuprofeno, cuando te tomas una aspirina, etcétera, etcétera. Obviamente ya sabemos que con las plantas es en menor cantidad los efectos paliativos, por así decirlo, pero si lo pensáis, en aquellos tiempos que había que rebuscar tanto para encontrar un remedio, si de repente una curandera o curandero te daba uno y te hacía efecto en poco tiempo, cuando llevaba a lo mejor con dolor de muela una semana, es normal que lo llevasen a confusión por el miedo y por el desconocimiento. Si bien he dicho que las pociones se preparan a base de vegetales o de hierbas, también es cierto que en la antigüedad, porque ya no es que se utilice ese uso, no se le da ese uso, pero sí es cierto que en la antigüedad se usaban también ingredientes minerales, ingredientes animales, y que bien una poción pues podía ser venenosa o medicamentosa, pero todo dependía del preparado, del practicante que la preparaba y con qué fin preparabas esa poción. Obviamente todo esto, que fuese venenosa en ocasiones, también contribuían a ese temor infundado por medio del desconocimiento, como ya he dicho. Paramos a pensar, es fácil comprender el riesgo que esto podía tener en la antigüedad, ya que llegar a comprender bien las hierbas, su uso, los beneficios, las aplicaciones, podía llevar a facilitar grandemente o en su gran mayoría la vida cotidiana. Como nos podemos imaginar, obviamente, como ya he dicho antes, no es lo mismo tener un dolor que no sabes paliar que tener un remedio para ese dolor, y más en una época en la que pues hay un gran desconocimiento sobre ciencia, química, física, etcétera, 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 etcétera. Obviamente todo esto llevó a que muchas personas tachasen de brujería a un montón de prácticas de curanderas que eran simplemente conocimientos pasados de madre a hija o de abuela a nieta. Entonces, obviamente, todo esto era un pequeño caldo de cultivo, nunca mejor dicho, para que el desconocimiento crease pues esa confusión que llevaba a pensar que las pociones eran de índole mágica y que se le atribuían pues esos efectos milagrosos o incluso malévolos. Asimismo, el ferviente interés medieval en el imaginario del folclore medieval que tenían por lo que viene siendo historias fantásticas, criaturas fantásticas, brujas, hadas, y que estos eran precisamente quienes hacían las pociones, pues se escribían un sinfín de historias cuyos protagonistas era el amor y una poción de amor, o una aventura y una poción de amor, etcétera, etcétera, lo que creaba mucho más pues imaginario, por así decirlo, que se llevaba a la realidad, llevando a mucha gente a calificar a ciertos brebajes pues de brujería y demás. ¿Por qué? Porque muchísimos brebajes de los que se usaban en la Edad Media, o sea, de estas pociones, muchísimas, ya no solo en la Edad Media, sino un poquito más adelante, un poquito más detrás, siempre se han usado. Había brebajes, por ejemplo, afrodisíacos, que no eran pociones de amor, pero eran brebajes afrodisíacos, ya sabemos todos lo que esto hace. Y esto era muy cotizado, mucho, sobre todo entre la nobleza, y por supuesto era prescrito por médicos de la nobleza que también tenían conocimiento pues de la práctica de lo que viene siendo el arte de la poción. Obviamente se suele contar, se suele decir que este arte solo lo dominaban hechiceras, brujas, curanderas, chamanes, etcétera, etcétera, pero que médicos y de la corte y demás, o médicos cotidianos, no consiguieron llegar a tener este dominio porque no compartían los practicantes pues todos sus secretos, por así decirlo. Pero sí se sabe que en el aspecto de pociones de amor, que vienen siendo los afrodisíacos, sí que se usaban muchísimo entre la corte, la alta nobleza, etcétera, etcétera. Vamos, que esto de que el conocimiento esotérico y el camino pagano, etcétera, etcétera, se distorsione, viene de lejos. No es algo nuevo, no es algo que se está distorsionando en los últimos tiempos, no, ya estaba distorsionado desde hace tiempo. Y por eso yo siempre intento que
si te gusta la práctica de la brujería, si te interesa el paganismo, si te interesa el camino esotérico, que seas consciente de lo que estás estudiando y que no te dejes llevar, que no creas que lo que estás haciendo es estudiar lo mismo que has visto en las películas de Hollywood, lo mismo que has visto en una serie de Netflix, etcétera, etcétera, porque para nada es eso. Si tú te vas a meter en este camino, tienes que olvidarte por completo de todas las películas y series que hayas visto, por mucho que te gusten. Eso no es la brujería real. Y hablando de conocimiento esotérico, sabemos realmente que cada trabajo, práctica, preparado, etcétera, etcétera, mejora según el practicante, según la práctica del practicante y según la energía que aporta ese practicante. Obviamente esto sí que es importante a la hora de crear un remedio o cualquier preparado. Y por supuesto, esto también influía antiguamente en esos preparados o remedios, pero no por ende se tenían que tachar de milagrosas, pues, estas pociones, cuando simplemente era un remedio cargado de una buena sustancia y de buena energía. Poción, del latín potaris, deriva de la palabra latina potare, que significa beber, y a su vez está emparentada con potabilis, que es aquello que es potable o aquello que se puede beber. Y ambas palabras provienen de la fonética griega o de la voz griega potamos, que significa río, como por ejemplo podríamos verlo en la palabra hipopótamo, que es caballo de río. Hipo, caballo, si no recuerdo mal, y tamos, río. Fácil. Como ya he dicho, la distorsión de la palabra poción se viene distorsionando desde hace muchísimos años, desde hace siglos, sobre todo las primeras veces que se encontraron esos grimorios que estaban cifrados, que tenían palabras en clave para que los demás practicantes o para que los intrusos, los curiosos, etcétera, etcétera, no descubriesen las verdaderas recetas que tenían los practicantes escritas en su grimorio. Por lo tanto, a partir de ahí sí que es verdad que se empezó a distorsionar la palabra y, como ya he dicho, a partir de él lo que viene siendo el imaginario popular, y esto ya obviamente introduciéndose mediante el arte, ya fuese cine, teatro, más tardíamente series de televisión, etcétera, etcétera. Por supuesto, el uso de las pociones no nace en la Edad Media, sino que se remonta muchísimo antes, muchísimo anterior. Si por ejemplo nos remontamos a lo que sería el antiguo Egipto, donde se dice que surgió la alquimia, ya ahí podemos ver en los antiguos textos, en los antiguos jeroglíficos, se pueden ver que ya se empleaban las pociones para paliar, ya fuesen dolores de muelas, dolores de alguna enfermedad o de algún problema gastrointestinal, etcétera, etcétera. Ahora bien, volviendo al siglo XXI, podemos decir, como ya he dicho antes, que las pociones sí que existen hoy en día. Siguen existiendo, son estudiadas, son practicadas y son creadas por la farmacología de forma medicamentosa, se estudian en ciclos, universidades, etcétera, etcétera, y las siguen haciendo, no todos, pero sí algunos farmacéuticos que pues a lo mejor las preparan para algún paciente en especial. Podemos saber que las pociones empleadas hoy en día en farmacología, en farmacia, etcétera, etcétera, son formas edulcoradas, líquidas y administradas de forma oral, ya sea con una cucharita o con el típico vasito con el que te tomaría un jarabe. Por supuesto, la poción se diferencia de este jarabe porque la poción tiene menos sacarosa que el jarabe. Por ahí nos podemos ir orientando. Aunque sí es verdad que son preparados muy similares, pero no son lo mismo. Y nada, hasta aquí el vídeo de hoy. No ha sido muy largo, pero quería contaros este tema. No es un tema extensamente amplio, pero sí que creo que es necesario de conocer porque he visto la distorsión que hay con todo esto, la confusión que hay. Incluso he visto algunos practicantes decían, no, yo no uso pociones, eso es muy fantástico. Y por favor, sí que existen, sí que se usan, sí que se pueden preparar y que con el conocimiento suficiente necesario y la práctica requerida se pueden llegar a preparar. Si estudiamos podemos hacer prácticamente todo lo que nos propongamos, y esto lo sé yo, lo sabes tú y lo sabemos todos. Así que si te ha gustado este vídeo, que ha sido breve pero creo que bastante explicativo, y quieres más vídeos de este estilo, porque ya sabéis que me encanta la historia de la brujería y que siempre intento que todos conozcamos la historia pues de nuestras raíces, por así decirlo, la historia de las raíces de este conocimiento, pues ya sabéis lo que tenéis que hacer. Me lo dejáis aquí en comentarios, me pedís más vídeos de este estilo, me pedís sobre qué queréis que os hable, y nos vemos la semana que vienen 2 vídeos súper geniales, súper maravillosos, súper chachipistachi, porque esos vídeos van a ir sobre una review de libros que yo sé que le tenéis muchas ganas, que os van a gustar mucho y que os van a venir geniales para estudiar y descubrir
algunos aspectos nuevos de la brujería. Así que si te ha gustado este vídeo ya sabes lo que tienes que hacer, dale a like porque eso me ayuda muchísimo, compártelo si te apetece porque también ayuda, y si no te ha gustado pues dale a dislike porque aquí todas las opiniones son bienvenidas. Nos vemos la semana que viene. Namaste.